7 de la mañana, 23 minutos. Continuamos en esta emisión de la Red Noticias, platicando con candidatos. Ya hemos platicado con candidatos a la presidencia, vicepresidencia, diputaciones. Llega el momento de platicar también con candidatos a la alcaldía de la ciudad capital. Hoy nos acompaña el arquitecto Álvaro Vélez Rosales, a quien agradezco la presencia en los estudios. Él es candidato a la alcaldía capitalina por la agrupación política Movimiento Semilla. Arquitecto, bienvenido, buenos días. Pues gracias por la invitación, aquí estamos contentos de poder conversar contigo y con la ciudadanía. Arquitecto, usted fue parte de la comuna capitalina, ¿no? En su momento. Correcto, yo trabajé 10 años en total. Primero fui consultor de la Agencia Española de Cooperación y fui el consultor principal para el plan de manejo del centro histórico de la ciudad de Guatemala. Y luego 8 años aproximadamente que trabajé dentro del centro histórico y luego fui cofundador y director de Urbanística Taller del Espacio Público de la Municipalidad de Guatemala, y casi al final de mi participación en la comuna fui también cofundador gerente de la empresa metropolitana de vivienda y desarrollo urbano. Arquitecto, con esa experiencia me imagino que usted tiene la fotografía completa de lo que está ocurriendo en la ciudad capital. Desde su punto de vista, ¿cuál es el problema más grave que tenemos que solucionar en este momento en la ciudad? Sí, mira, hay un señor que decía, hay que ver cuál es el nudo que ata todos los problemas, porque problemas graves, pues yo sé los que son visibles, como son el tráfico, el tema del agua, el tema del manejo de la basura, el tema del uso del suelo. Lo voy a comentar después en los barrios que he ido conociendo, el deterioro social que se presenta en los vecindarios, en las colonias, son los grandes problemas. Pero quizá me quisiera enfocar en lo que consideramos nosotros en el movimiento Semilla como el problema fundamental que ata el nudo que ata todos los problemas. Nosotros le llamamos la democratización de la Municipalidad de Guatemala. Es decir, la ciudad es, dependiendo quién es el que maneja, quién es el que representa los intereses que se representan en la municipalidad, y en base a eso podemos resolver los problemas. Es decir, nuestro proyecto es devolverle a la ciudadanía el poder municipal para que desde ahí se ejerza una democracia permanente de participación durante todo el periodo y no solo ir a votar, que es lo que ocurre ahora. Claro. Entonces, en ese sentido, que prevalezca el bien común. Y si eso es lo que prevalece, pues podemos hablar de los temas importantes. Ahora, uno de los problemas que se ha hablado es el tema de la expansión territorial, de cómo se están rebasando los límites y se absorben a municipios aledaños. Y se habla mucho de que no se trabaja con los municipios aledaños. ¿Cómo trabajaría usted llegar a ser alcalde con los municipios aledaños, con Misco y esos municipios? Para nosotros es una prioridad, es un punto central el trabajo con el área metropolitana. Y no solo porque quiera yo, sino porque lo ordena la Constitución de la República de 1985. La pregunta clave es por qué no se ha hecho. ¿Qué intereses prevalecen? Ahí es donde está el punto crucial. Resulta que la alcaldía lo que nunca quiso es sentarse con los alcaldes de Misco, de Santa Catarina, de Villanueva, sentarse de tú a tú y compartir el poder. Entonces es romper el centralismo para democratizar el territorio, de tal manera que nosotros vamos a iniciar inmediatamente tomando el poder municipal, la mesa de concertación técnica del área metropolitana con todos los alcaldes en ese momento para dialogar y avanzar hacia la gobernanza metropolitana, que es vital e importante. En este momento ya, si hablamos de agua, el problema es metropolitano. Si hablamos del problema del tráfico, es de carácter metropolitano. Si hablamos de basura, es de carácter metropolitano. Si hablamos de la expansión urbana, toda debe ser tratada a esa escala en diversos proyectos, tanto de vivienda como de uso de suelo, como plan de ordenamiento territorial ecometropolitano. Estoy hablando de áreas protegidas, de zonas boscosas, proteger zonas de infiltración hídrica, porque estamos comprometiendo la vida de nuestro valle, de nuestra ciudad, si no protegemos todas esas áreas. ¿Trabajaría con cualquier bandera política de llegar a la alcaldía? La democracia es la democracia y es la institucionalidad. Entonces el cuadro político que quede de las municipalidades, ese será, y tenemos que trabajar con todas las alcaldías, no importa el color político que tenga.
Vamos a habilitar el 58 58 1061, nuestro número de WhatsApp para sus preguntas al arquitecto Vélez. Le repito, 58 58 1061, nuestro contacto de WhatsApp para que usted pueda hacer sus preguntas a Álvaro Vélez Rosales, que hoy nos acompaña en cabina, candidato a la alcaldía de la ciudad capital por el movimiento Semilla. Bueno, hablemos del tema del tránsito. Creo que es uno de los temas que más le provoca dolor de cabeza a los guatemaltecos, como hay muchos otros, pero el tema del tránsito es uno de los más difíciles en este momento. ¿Cómo se resuelve desde su punto de vista el problema del tránsito y tiene una solución a un corto o mediano plazo? Sí, el tránsito es una crisis también crónica de una muerte anunciada. O sea, durante 30 años no se quiso atender como es, y entonces nuestro proyecto es cambiar la prioridad de la movilización de la ciudad y la movilización metropolitana, priorizando el transporte público. Ese es nuestro punto de vista. Al priorizar el transporte público voy a ayudar al del carro privado. No es en contra del carro privado, sino que al final estamos asfixiados nosotros mismos porque se dice hay mucho tráfico, pero el que está haciendo el tráfico es el que va en el vehículo. Nosotros tenemos 1.700.000 personas fuera de la ciudad y que trabajan en la ciudad. Se llama población flotante. Y 1.800.000 aquí adentro. O sea, estamos 50-50. Eso se conformó a lo largo de esos 30, 40 años. Ya no es que 2 o 3 personas vengan de afuera, sino que es una masa crítica, que no hay paso de desnivel. Segundo nivel que proponen algunos candidatos. Ya no hay viaductos que puedan contener esa gran masa. Lo que se hace ahora y lo que está haciendo la Municipalidad de Guatemala, que son esos pasos a desnivel, el paso a desnivel de 4 caminos, que está muy bonito el dibujo, ya vi el render, es muy, muy lindo, es darle mejoral a un cáncer, tratar el cáncer con mejoral. Esos pasos a desnivel que se han venido haciendo en Oakland, en todos los centros comerciales, para no dar nombres, para no anunciar, ¿verdad? Prácticamente solo te funcionan 1 año, 2 años, y luego ya no funcionan. Por eso estamos así. Entonces hay que variar completamente con obras de infraestructura y lo que sería básicamente darle la prioridad al bien común, que es el transporte público. ¿Y cómo se capitaliza eso? ¿Cómo se concreta? Primero, decirle a la audiencia y decirte a ti que tampoco estamos en contra de todo lo que está haciendo la municipalidad. No somos un grupo de salvajes trogloditas que vienen a barrer como hacen otros, ¿verdad?, resentidos, sino que el Transmetro es un proyecto interesante. Su nombre es un técnico en inglés, es BRT, Bus Rapid Transit. Debe tener un carril exclusivo, debe hacer una red integrada completa a toda la ciudad. Y entonces nosotros vamos a impulsar con total decisión, con la priorización del transporte público, para que el sistema de Transmetro se complete en toda la ciudad y sea verdaderamente una opción de movilidad. Pero también tenemos que estar claro que las carreteras principales, sea 1 o sea 9, los grandes corredores urbanos de ingreso y conexión metropolitana, tienen flujos de usuarios que andan por el orden de 60.000 a 80.000 por hora. Es transporte masivo. Entonces allí no se puede tratar pues con estas góndolas voladoras. Digamos, ese tipo de propuestas son las que ya uno... La propuesta del aerometro. Sí, el aerometro ya es el límite de esta forma de hacer una política clientelar y netamente electoral. Esa es una... Para usted, ¿por qué esa propuesta no funciona? Porque lo he escuchado en algunos foros, usted critica mucho las góndolas voladoras. Sí, y las góndolas, y le dice un nombre pues que no es el nombre técnico, sino aerometro, pues con respeto. Es técnico y lo dicen urbanistas, no lo digo yo. Bueno, yo también sé de esto, pero la capacidad que tienen las góndolas es de 6.000 personas por hora. Y estamos hablando que lo que requerimos en estos corredores son 60.000, 80.000, que eso solo lo puede manejar transporte público masivo tipo metro. Entonces la solución en la calzada Roosevelt y en la calzada y Próceres, por supuesto, toda la continuación, es un metro. Tenemos que ser serios de aquí en adelante y no seguir buscando votos, ¿verdad? Nada más. Claro, hacer un metro, me van a decir cuánto cuesta y todo, tiene un costo tremendo, pero para eso hay opciones, un estudio de prefactibilidad, se puede recurrir a organismos multilaterales y se puede recurrir también seguro al gobierno central. Nuestra propuesta es una propuesta en línea. ¿Qué quiere decir? El poder local, su servidor y su corporación, está integrado en una política con la política del Distrito Central de Diputaciones y con el gobierno central, en este caso
la señora Telma Aldana y el vicepresidente Jonathan Mencos. Con ellos estamos haciendo el plan integrado y entonces hay recursos del gobierno central que estamos dejando reservados para poder hacer los trabajos de inversiones grandes en 1 metro de superficie, en este caso, o subterráneo también. Esos son temas técnicos que Pero tenemos este que proyecto acoger. no se cae si, por ejemplo, Telma Aldana no llegara a ganar la presidencia y usted tiene que negociar con otro presidente y el gobierno central no apoya. El gobierno central tiene que apoyar a la ciudadanía y el movimiento, y el voto me va a dar el poder democrático de la exigencia. Se tiene que respetar el poder local y la ciudad capital, donde se produce aproximadamente el 60 o 70% del Producto Interno Bruto. La ciudad capital es un poder económico y financiero que el gobierno central tiene que escuchar, porque si no se le cae su gobierno. O sea, aquí no es de que quieran o no quieran. Ahora en el caso con Telma Aldana y Jonathan Mencos, pues es armónico, y con nosotros pues va a ser un debate. Creo que son necesidades nacionales, no es de un alcalde de una ciudad cualquiera, es la capital de Guatemala. 58-58-1061. La primera pregunta que le tenemos al candidato a la alcaldía, Álvaro Vélez, que se nos viene por WhatsApp. Esta es la pregunta. A través del 58-58-1061, nuestra línea de WhatsApp, hablando del tránsito y hablando del transporte público, la cuestionante es cómo abordar la problemática que se tiene actualmente con los buses rojos, con los famosos tomates, el estado, las rutas que tienen y el miedo que tienen muchos usuarios de abordar y de utilizar este servicio. ¿Se va a cambiar? ¿Se va a mejorar? ¿Cómo va a abordar su gestión este tema de los buses rojos? Sí, los buses rojos es la tragedia nacional. Los buses rojos, yo los he utilizado. Quiero decirle a quienes me escuchan que yo soy un peatón, aparte de arquitecto, que me las sé mucho, no me las sé todas tampoco, no es cierto. Pero más que todo soy un peatón. Ando en bicicleta, tomo el Transmetro, tomo el Uber, el taxi blanco y también el rojo. Sé las circunstancias de esa vida. Por eso también quiero que lo sepa la gente, que no están hablando con un burócrata, un tecnócrata ni un político de carrera, sino un activista de la ciudad. Y con eso puedo contestar que los buses rojos es la gran tragedia. ¿Por qué no se ha solucionado la pregunta que yo me hago ahora y se las hago a ustedes y a la ciudadanía que me pregunta? ¿Por qué no tenemos un transporte digno masivo ahora? Cuando usted estuvo en la municipalidad, ¿nunca hizo esa pregunta? Yo no podía hacer eso porque yo era un director de una unidad técnica donde hice 25 proyectos, hice hasta donde pude, y cuando no podía pasar más allá, renuncié a la Municipalidad de Guatemala. Esas preguntas son muy fuertes porque lo que sucede es que los buses rojos fueron creados y cobijados por un sistema perverso que se llama el subsidio al transporte. Yo no estoy en contra del subsidio cuando es transparente y beneficia al bien común, pero cuando ese subsidio es capitalizado por unas asociaciones de transporte y por unos grupos privados, y durante varios años le suma a usted 2.300 millones de quetzales, ahí está la respuesta. No tenemos transporte de calidad porque hubo una colusión, prácticamente una colusión de administrar con opacidad ese subsidio de 30 millones mensuales. Ahora ese subsidio lo tiene el Transmetro, pero eso hace pocos años, ¿verdad? Entonces los buses rojos deben de ser reintegrados administrativamente y técnicamente en una empresa municipal de transporte seria que haga caso, que cumpla con el reglamento del 2009 que ordena crear el sistema integrado de transporte público y masivo del área de la ciudad y el área metropolitana, para que sea un solo proyecto y entonces se conviertan en buses alimentadores dentro del sistema Transmetro, con buses transformados de alta calidad y con recaudo único. O sea, que usted eliminaría las asociaciones que actualmente manejan el transporte. Sí, las asociaciones se podrían integrar y crear una alianza público-privada y comunitaria. Hay formas como los Transmetros, digamos, o el Transmilenio, que tiene capital privado y se podrían volver accionistas. Claro, o sea, las personas transparentes, porque hay gente buena, hay operadores, hay cooperativas, y mi propuesta es que no marginar a la sociedad, sino que se incorporen al nuevo proyecto de integración y entonces se vuelven accionistas. Y entonces ya hay un recaudo único, ya no se maneja el dinero. Entonces los pilotos del bus, que son los que están en la última fila, al final son los que se vuelven en el blanco, ya no estarían siendo extorsionados ni asesinados, que es el tema actual. Entonces eso se puede hacer
Y nosotros vamos a habilitar, tomando posesión de la Municipalidad de Guatemala, la mesa de concertación que se llama la multisectorial, que siempre ha funcionado y con la que se creó el Transmetro, para convocar a la sociedad, para convocar a la Universidad de San Carlos o a las universidades y a los sectores académicos y a los empresarios para crear esa nueva empresa refrescada, regenerada, y los buses rojos desaparecerlos, transformarlos como alimentadores que se conectan con el sistema de Transmetro, y luego, como es un sistema de movilidad integral, le vamos a dar prioridad también a la red de ciclovías, pero no ciclovías de fin de semana, ¿verdad?, recreativas, sino un sistema que tú puedas subir a la bicicleta e ir a tu trabajo y regresar sano y salvo y contento. Ahora, el tema de la integración de la región metropolitana, que se dice que hace décadas tuvo que haber iniciado, ¿usted estaría dispuesto a llevar un proceso de integración con 14 municipios y formar el distrito metropolitano? ¿Cree usted que eso es posible en nuestro país? Sí, es posible. Sí. Depende quién está en la municipalidad. Es un tema, pasa por la democratización. Entonces, en el momento que un grupo nuevo, que son los ciudadanos, mi corporación, por ejemplo, es representativa de mi palabra. Mi corporación está conformada por ciudadanos probos, ciudadanos que durante su vida, su lucha cívica, su profesión, han sido personas ejemplares en Guatemala. Personas que representan la lucha por la mujer, personas técnicos que manejan el medio ambiente, las cuencas, el agua, sector cultural, sector transporte. Tenemos a un secretario del Sindicato de Transporte Público Masivo, es nuestro concejal sexto o séptimo, no recuerdo bien, o sea que representa los intereses de los pilotos. Los pilotos se integrarían también. Esos que usted ve hoy ahora, que el brocha, que el piloto, yo lo he visto porque yo viví en México. Ese mismo piloto, si usted lo integra a una empresa metropolitana, le da seguro de vida, le da seguridad laboral, le pone él mismo se transforma en una persona y un ciudadano cívico. Es una transformación social nuestro proyecto, donde la sociedad cambia con nuevas condiciones de trabajo y nuevas estructuras administrativas transparentes, donde la corporación está dominada por los ciudadanos y no por los intereses particulares, que es mi crítica. Claro, salgo del tema del tráfico, paso al tema del agua potable, que es otro de los problemas que se está enfrentando en la ciudad capital. Hay muchas zonas que enfrentan el problema del agua potable. ¿Qué solución ofrece usted para el problema del agua potable, principalmente también en algunos asentamientos de la ciudad capital? Sí, me decían en una radio el otro día que lo mejor sería privatizar el agua porque una empresa pública siempre es ineficiente, el tópico. Pero es que ya está privatizada, mucha, le dije yo. El agua está, usted no ha visto las cisternas, o quien me oye, que pasan las cisternas en los barrios. ¿Cuánto cree que cuesta una cisterna, mucha? Así, se lo digo, o sea, 250 o 500. Ya está privatizada el agua. Hay un proyecto de la empresa municipal de agua en Pagua, que se llama el agua por bloque. No es privatización legal, pero virtual. Entonces la municipalidad viene, se retrae de su responsabilidad del manejo sostenible y la responsabilidad del bien común y se la deja a que cada quien haga el pozo que sea. Entonces, lo primero que hay que eliminar es toda la opacidad y todo el manejo, digamos, que están en intereses privados para volverlo un interés colectivo. Como en Israel, toda el agua es pública, todos los pozos son públicos. No puede usted hacer un pozo cuando se le dé la gana. Aquí es la tierra de la libertad, libertinaje. Aquí hay colonias que hacen pozos y demás. Hacen pozos, pero esos pozos y los edificios y la municipalidad no sabe cuántos son. Entonces hay que volver otra vez la reestructuración administrativa, la opacidad fuera, que prevalezca el interés común. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Número uno, una política de reducción de la demanda. El ciudadano también es corresponsable hoy. Ahí tira el agua, ahí lavas el car wash, ahí tiras el agua al jardín, ahí aplicas el inodoro 3 veces, no sé, todo eso. Entonces nosotros vamos a trabajar con la recuperación de barrios, vecindarios y colonias que se llama barrios autosostenibles y autosuficientes, y ahí vamos a crear brigadas de capacitación para que las familias, los niños, la señora, todos aprendan a tener una nueva forma de proteger el agua,
creando asistencia técnica y financiera e incentivos para crear cosecha de aguas en las casas donde se pueda y cosecha de agua también en los barrios a nivel barrial y cosecha de agua a nivel metropolitano con proyectos de embalses en algunas partes que tenemos ya visualizadas, especialmente en la parte del Alto del Motagua para crear un embalse y esos embalses a su vez por gravedad traerlos a la ciudad y crear energía eléctrica a su vez para tener reservas de agua. Esa es una. Después, la infiltración en el valle de la ciudad, permeabilizar la ciudad, banquetas, etcétera, para que se permeabilice. La red de agua está colapsada, o sea, 30, 40 años colapsada y sin mapas. Entonces tenemos que hacer un plan. Yo conozco un plan en el centro histórico que no se ha realizado. Ahí quedaron los planos para poder sustituir todas esas redes donde tenemos una pérdida de 40-43% de agua, tanto por las fugas como por las conexiones clandestinas, que también tenemos que terminar con eso. Luego tenemos que trabajar con el área metropolitana y proteger las áreas de infiltración, porque ¿de dónde viene el agua? Del Cerro Alush, viene del Santa Catarina Pinula y viene del Naranjo. Ahí está infiltrándose el agua que nos da vida a nosotros. Nosotros estamos a 10 años, digamos, por las proyecciones que hacen los técnicos, que lleguemos al día cero. Imagínense lo que les digo, no es alarmismo. Día cero significa que nos vamos a quedar sin agua. En 10 años. En 10 años, una proyección. Día cero lo manejaron en una recuperación en Johannesburgo, es un proyecto fantástico donde la gente tenía 2 años para quedarse sin agua y la gente con ese plan de emergencia cambió, redujo en un 50-60% su consumo de agua y todos juntos cambiamos el patrón del consumo. Entonces todos esos elementos unidos, ¿verdad? Y luego hay que ver también el precio del agua, ¿verdad? El costo del agua y apoyamos frontalmente y decididamente la aprobación de la ley de aguas y aquí entramos en la gobernanza en línea y el voto en línea nuestro, ¿no? Con los diputados distritales del Distrito Central, la aprobación urgente de la ley de aguas, porque eso sí, señoras que me están escuchando, mamás, niños que me escuchan, tienen que ustedes llevar un voto de un grupo político, nosotros, que se comprometan con ustedes y no con los intereses privados y los negocios que hoy están prevaleciendo y no permiten el cambio. Rápidamente, tengo una recta final en esta entrevista y son 2 temas que quiero abordar. El primero, el tema de desechos sólidos, que ha sido uno de los dolores de cabeza por el relleno sanitario de la zona 3. Cada 4 años alguien ofrece algo, un cierre técnico o algo. ¿Usted qué ofrece para tratar el tema de desechos sólidos en nuestra ciudad? Sí, el cierre técnico es político. Otra vez es que yo a la sociedad tengo que demostrarle eso porque es que no somos burros, pues. No somos tontos. Hay soluciones para manejar los desechos sólidos para el agua y el transporte, hay soluciones técnicas, están las ciudades que lo hacen, o sea, ¿por qué no se ha hecho la pregunta? Pues es que tenemos un botadero, un basurero indecente en el centro de nuestra ciudad, que es por el Trébol, ¿verdad? Vergonzoso, apenas, ¿qué otra palabra puedo decir? Insalubre, peligroso, etcétera, etcétera, y que produce tragedias permanentemente reiterativas y que además genera condiciones sociales prácticamente del infierno de Dante. Ahí viven gente en unas condiciones de precariedad que no te la puedes creer y que no es justo. Bueno, entonces basta de tener un basurero centralizado donde las municipalidades aledañas vienen a tirar o a verter sus desechos a este basurero. Eso le daba poder a la alcaldía central porque tenés el control de la basura. Tenemos que descentralizarla. Entonces nuestra propuesta empieza por la transformación técnica o tecnificación del basurero actual hacia lo que es una técnica que se llama relleno sanitario, en 2 términos de 5 años y otros 5 años en 10, para que esa transformación técnica de lo que llega allá se transforme a través de que sea solo basura o residuos biodegradables con trincheras, los cuales se van alojando ordenadamente y se van trabajando se van enterrando y se van creando capas adecuadamente con lagunas de lixiviados y lagunas de oxidación para no contaminar nuestro manto freático y que esa basura biodegradable no cause el daño brutal a la atmósfera que causa la crisis del calentamiento global, que es gas metano. O sea, estamos haciendo daño a Entonces ese se transforma en 2 plazos de 5 y 10 años y al final podríamos ver un bosque en ese lugar desde lo que fue la tragedia.
Pero para atrás también hay que ver la reducción, igual que la reducción del consumo del agua, la reducción y reclasificación de la basura. De nuevo, nuestras brigadas ingresarán, trabajarán junto con la comunidad y los vecindarios que mencionaba, para que la comunidad aprenda a manejar sus desechos desde lo que compra, reclasifique en su casa, y luego vamos a tener góndolas de recepción de basura ya clasificada, manejada de nuevo por una empresa municipal de gestión de residuos, metropolitana de residuos, para que la basura, ahora convertida en residuo y convertida en reciclado, se vuelva un negocio, se monetarice, como dicen algunas personas correctamente, y entonces la basura es tu negocio, ya no es el problema. Y cuando separamos las biodegradables para que vayan al relleno y las inertes donde están las peligrosas, entonces resulta que solo va a llegar al relleno solo el 25% de lo que llegaba antes. Se puede hacer una vez que la voluntad política esté y el conocimiento técnico que poseemos. Arquitecto, tengo 60 segundos, pero no le quiero dejar de preguntar. ¿Quién cree usted que es el rival a vencer en estas elecciones por su parte? El rival a vencer se llama clientelismo. La sociedad guatemalteca, nuestra ciudadanía, se acostumbró al voto clientelar. Una es que te tienen dominado en las estructuras municipales, ¿verdad? Por lo que te dan, por las migajas que te dan, cuando es un derecho. Tu ciudad tiene que dar tus servicios. Y lo otro está seducida como un producto falso, como una agua, como una droga, pues, lo clientelar. Entonces el enemigo a vencer es el clientelismo. De todos los candidatos, ¿quién representa el clientelismo? El clientelismo lo representa la alcaldía actual, porque son los que tienen el poder. Y luego los que quieren quitarlo también, porque ofrecen demagogia y ofrecen cosas que no van a ser cumplidas. De lo que usted ha escuchado, ¿qué candidato está ofreciendo demagogia? Pues hay uno que, bueno, llega con unos guacales, ¿verdad? Entonces el guacal te sirve para darte un baño un día, pero no para bañarte una vida. Bueno. Entonces, esos son... Perfecto. Señor Vélez, arquitecto, gracias por atendernos hoy, compartir con nosotros. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, vamos a platicar con otro candidato a la alcaldía para que usted pueda contrastar propuestas, pero usted ya ha escuchado completamente en directo al arquitecto Álvaro Vélez Rosales. Él es candidato a la alcaldía ciudadana por parte del movimiento Semilla. Pausa, ya regresamos con más. Por la mañana, esta es la conexión. 7 de la mañana, 55 minutos. Continuamos en esta emisión de la Red Noticias. Ya platicábamos antes de la pausa con el arquitecto Vélez. Él es candidato a la alcaldía capitalina por el movimiento Semilla. Ahora llega el momento de platicar con Roberto González. Él es candidato a la alcaldía por el partido Creo. Canela, como le conocen muchos. Bueno, vamos a platicar esta mañana con Roberto González. Roberto, bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias a todos y muy contento de estar aquí con todos ustedes. Bueno, tres preguntas de contexto y nos metemos ya a las propuestas puntuales para los problemas de la ciudad capital. Pero la primera es, ¿qué lo motivó a regresar a competir por la alcaldía capitalina? Porque a usted ya lo mirábamos compitiendo por la presidencia. Uno dice, quien ya compite por la presidencia no va a regresar a competir por una alcaldía de la ciudad capital. ¿Fue la muerte de Álvaro Arzú la que dijo usted por eso regreso? Influyó definitivamente en términos de mercado electoral, digámoslo así, sí influyó muchísimo. De hecho ya estaba haciendo muchas actividades en lo privado, pero también yo creo que hacia lo interno influyó muchísimo que la gravedad de los problemas que yo decía hace 12 años cuando inicié esta carrera por la alcaldía es mucho peor. Entonces si hay más fuego, pues un bombero tiene que atender esa necesidad interna y esa es parte de la decisión. ¿Cómo fue ese momento de tomar la decisión y decir no busco la presidencia, darle su lugar a Julio Héctor? Porque me imagino que en Creo lo iban a postular para presidente, pero ¿cómo fue? Ahora, ahí ha sido un poco, los tiempos han sido distintos. Yo tomé la decisión de regresar a la contienda de la alcaldía más o menos en octubre o noviembre del año pasado. Sí, antes. Okay. Y Julio Héctor se concretó, digamos, en enero la incorporación y la propuesta de él. Entonces, como que yo regresé a la alcaldía antes, pero sí fue una decisión también difícil con la familia, porque los últimos años, pues se ha visto en la política
muchas cosas, un sinsabor de ver tanto político yendo a la cárcel, tanta corrupción que se destapó. La corrupción estaba, pero se destapó. Entonces ya la familia no le dice a uno, mira qué bueno, mijo, que estás nuevamente en estos temas. Se afligen, sobre todo las mamás, la esposa y los hijos, de estar en un ambiente hostil. Pero la política es noble, debería ser la función más noble que tiene el ser humano por la búsqueda del bien común, y esa es la razón por la que hay que dar el pecho y demostrar que se puede hacer una política decente. Se acaba de retirar el arquitecto Vélez y al final de la entrevista me mencionaba acerca de que los guatemaltecos no deberían de votar por candidatos clientelares o que tengan una demagogia en su discurso. Sí. Y él, precisamente al preguntarle un nombre, sin indicarme nombre, pero hacía referencia a lo que usted ha hecho famoso, el tema del huacal, del huacalazo. Sí. ¿Qué opina acerca de estos? ¿Cree que su discurso está marcado por la demagogia? Bueno, primero, si lo mencionó, de alguna manera le agradezco que me haga publicidad, pero el huacal, cuando uno ve el anuncio del huacal, yo expreso y me bañaré como ellos en el patio de esta casa para que juntos usted y yo nos demos cuenta de esta realidad que tenemos que enfrentar. Cuando digo usted y yo, es que habemos muchos guatemaltecos que no tenemos conciencia de esa realidad, que la gente no tiene agua. Y no es demagogia, es uno meterse a decir que habemos guatemaltecos que tenemos muchas cosas y que porque las tenemos no nos hemos dado cuenta de eso, y por eso seguimos votando por ornato, por jardines, por sueños y un montón de cosas sin desatender las necesidades reales que tienen los guatemaltecos. Para mí entregar un huacal no es un souvenir, no es una gorra, no es un pachón, no es una pluma, es decirle al guatemalteco, mire, conozco su problema, yo siento su problema, lo he vivido con usted, aunque en mi mundo no lo tengo. De hecho, le digo una cosa, muchos dicen, mire, ¿y era fría o caliente? El heroísmo de esa gente no es aguantar el agua fría, el heroísmo de esa gente es que un tonel de 20 quetzales le dure 15 días. Ese es el verdadero heroísmo que otros deberían de ver en este sentido. Bueno, vamos de lleno a las propuestas que usted tiene para resolver problemas que se han planteado en la ciudad capital. Primero, parto del tema del tránsito, que creo es el que todo el mundo está pendiente de saber qué es lo que se plantea. ¿Y usted qué plantea en esta ocasión, Roberto González? Bueno, tránsito, tres cosas. Tiene que haber infraestructura, escoger los mejores modos de transportarse y reglas. Reglas, para empezar un poco por lo que menos se ve. Reglas que hagan que la movilidad de los guatemaltecos sea la menor. Que tú vivas cerca de donde trabajas. Y eso se establece, digamos, en reglamentación del desarrollo urbano y de vivienda. Por ejemplo, que tú metas ahora en edificios, comercios, metas vivienda y metas trabajo, digamos, o empresariado, digamos. Eso ya se está haciendo de alguna manera, pero hay que extenderlo al área metropolitana para que la vivienda también de los suburbios esté reglamentada así. Segunda regla, rápidamente, tú puedes establecer mecanismos en los cuales la gente le salga caro meterse a la hora de congestión. ¿Cómo? La tarjeta de circulación la puedes poner cara para el que quiera tener ilimitado su servicio de circulación, digamos, todos los días del año, todas las vías de Guatemala. Más barato si tú te quieres limitar de 6 a 8 en la Roosevelt, en la Martí, en la San Juan, por así decirlo, en el Aguilar Batres, tú te sale más barato, y más barato si te quieres limitar más. ¿Qué significa esto? Que tú enfrentas una señal económica para decir, bueno, yo me quiero ir en congestión, pague la cara, ¿ya? Yo me quiero salir de la hora de congestión y ayudar al resto, digamos, y yo puedo pagar algo más barato. Ese tipo de reglas son bien efectivas, pero volviendo rápidamente... ¿Y cómo se controla esa regla? Me llama la atención. Por ejemplo, tienes que presentar una ley de manera que la tarjeta de circulación ya no sea solo un impuesto recaudador, digamos, de dinero para el fisco, sino que tú estableces las distintas tasas. Como en el agua, digamos, cuando tú te pasas de un renglón a otro, de un intervalo a otro, te tiene que salir más caro, porque la señal económica te tiene que decir, puchis, yo ya estoy lavando mi carro, pues tengo que pagar más caro. Yo ya estoy regando mi jardín, pues tengo que pagar más caro. Si tú no estableces ese tipo de señales que te duela en la billetera, si lo queremos ver así, no resuelves los problemas. Igual la basura. Si tú sigues tirando la basura desde tu casa de manera desordenada y no recibes un incentivo para ordenarla, no lo vas a hacer. Pero ya vamos a llegar a la basura. Me faltaba uno de los tres que dijo, iba por el segundo. Infraestructura, yo te diría que 2 proyectos importantes.
autorizar la radial privada, que es la conexión de la Quinta Avenida Zona 9 con la VAS. Para que la gente sepa, de Vía Canales, tú entras hasta el domo de la Zona 13, por los museos, entras por los museos, pasas la Liberación y te entroncas a la Zona 9. Esa es una radial privada que está prácticamente diseñada y que es una cuestión de autorizar la licencia. El segundo es un proyecto mucho más grande que de alguna manera ya lo presentó la municipalidad hace unos meses, que es el segundo corredor este-oeste de la ciudad. Es conectar el Naranjo-Misco con la zona 15 de la capital y el suburbio de Cayalá. ¿Cómo? A través de un par de túneles, no sé si algunos de ustedes ya lo ha identificado. Hay varios túneles, pero es el segundo corredor este-oeste, porque Guatemala, para que sepamos, solo tiene una calzada este-oeste, que es donde las carretas pasaban, donde no había barranco. Todo lo que es la Roosevelt, Liberación, Próceres, Carretera El Salvador, es el único trazo donde no hay barrancos del valle, y por eso es que ahí está la única arteria, digamos, es como una vena aorta, donde todos los carros se desenvuelven. Hay que hacer la segunda, digamos, paralela, Misco, zona 15 Cayalá. Esas son dos obras de infraestructura. ¿Una obra pública o privada? Tiene que hacerse mixta, digamos. Alianza público-privada. Alianza público-privada, no, lo que pasa es que alianza público-privada es un régimen de ley ahora, y todo el mundo dice alianza público-privada, pero hay que aclarar, se tiene que hacer con el sector privado porque el gobierno no tiene capital para hacer una obra de 400 millones de dólares. Entonces, eso tiene que venir en recuperación por peaje, ¿verdad? Uno diría, bueno, va a pagar ahora $1 la gente que se meta ahí. La gente más pobre está pagando cerca de 11 quetzales hoy, 9, 11 quetzales al día por transporte público. O sea, son proyectos viables económicamente que hay que hacerlos de entrada. Y el último tema, digamos, siempre hablando de infraestructura, reglas, modos. Modos, el primer modo que hay que perfeccionar es el Transmetro. Solo tiene un eje exclusivo, que es el que se implementó por primera vez en el año 2007. Es el del CENMA, es el único exclusivo. El resto ya no es lo que se llama metro superficial, porque van buses grandes en tráfico mixto, y eso hace incluso más ineficiente ir en un buzón que en buses más pequeños o eventualmente en ruleteros y taxis, como es lo que está sucediendo. ¿Qué hay que hacer con el Transmetro? Extenderlo inmediatamente a las ciudades dormitorio, porque si no se llega a la ciudad dormitorio, la gente no sustituye el carro. ¿Quién que vive en Villanuevas y Bárcenas, digamos, en su sano juicio va a dejar su carro al CENMA después de irse 1 hora en tráfico? Nadie. Sigue y se mete a la ciudad, pero ahora vive 3 horas de su día, de por vida, metido en un carro. O más, en tanto no llegue el transporte público a los suburbios residenciales donde él debe sustituir el carro, que es el transporte ineficiente. Entonces, yo tuve la participación de alguna manera de la visión del Transmetro. Yo traje los gusanos rojos en 1998, después de haber fundado EMETRA y la Policía Municipal de Tránsito, en mi experiencia. Y estos sistemas, es decir, el metro superficial, lo que le llaman BRT, que son vías exclusivas con buses grandes, debe llegar a las residencias. Si no, no cumple su función, aunque veamos que el sistema es mejor que el otro. Cuando uno lo compara y dice, bueno, la gente hace su cola, la gente paga afuera, el piloto no para donde quiere y recibe dinero, uno lo observa y dice, efectivamente es mejor. No nos hablemos, hombre, si es mejor. Es mejor cuando uno lo compara con eso, pero como una política de movilidad no está sustituyendo el transporte ineficiente que es el carro, y eso es lo que tenemos que resolver inmediatamente. Luego, ciclovías que pueden interconectar zonas, zona 10 con zona 15, zona 5 con zona 1, zona 6 con zona 1, o sea, hay mucha potencial para poder hacer ciclovías interbarrancos, altas, elevadas, seguras, para que no se vaya a salir de la ciclovía, ¿no? No se va a suicidar un ciclista. Tienes que hacer esas obras también dando una señal que el transporte, digamos, ecológico, inteligente, que tenemos que tener en este siglo, está a la mano y se le está dando prioridad. Entonces, esas son algunas de las líneas, pero el tema de... ¿Su prioridad de todos esos proyectos? Extender el Transmetro, porque eso automáticamente empieza a sustituir carro, ¿verdad?
porque es un transporte más seguro, más rápido. Si no es más rápido, que es el problema que está pasando con la zona 6, o las líneas que van a abrir nuevas ahora, va dentro de tráfico mixto, no va a ser más rápido. Entonces la gente, ¿por qué se sube a un transporte público? Uno, porque es más seguro, definitivamente. La gente no usa transporte público por seguridad. Segundo, por eficiencia. Aunque vayas parado, quieres llegar rápido. Esas dos cosas las cumple un metro superficial. Es más seguro y es más rápido. Entonces tiene que ser con un sistema integrado. No solo buzones grandes, porque es interesante, es importante lo que te quiero acotar. La extensión del Transmetro no es solo de bus grande, porque ya entrar a las residencias, muchas veces por la falta de infraestructura o por lo adecuado de las zonas residenciales, tienes que hacer buses más pequeños, pero igual subido las puertas. Crean un sistema alimentador. Un sistema alimentador, pero no alimentador así como ahora, que son los buses rojos o los transurbanos, que están todos desordenados. Tiene que ser un sistema integral. ¿Y manejado por una empresa municipal? No necesariamente. Yo confío mucho con que a veces los monopolios públicos esconden muchas cosas, como por ejemplo hoy la gente no sabe que el subsidio se dejó de dar al resto de transportistas públicos. Me he dado cuenta en los foros, pues, que la gente sigue hablando del subsidio. El subsidio ya no se le da a los transportistas. Se le dan al Transmetro. Se le da al Transmetro, se le da 150 millones de quetzales a la municipalidad. Y obviamente uno espera que no sea el subsidio a cambio de que sigan manteniendo, digamos, artificialmente una tarifa de 1 quetzal, y que a cambio de eso la gente esté en el otro sistema pagando 5, 4, 6 quetzales por transporte. Sí dejaría a asociaciones como la Asociación de Transporte, la AEU, estas asociaciones que están de transportes, quienes operan el transurbano, quienes operan los buses rojos, ¿sí lo dejaría, sí trabajaría con ellos? Mire, yo como las personas o empresarios, si se le puede llamar, o interesados en el transporte, van a responder a las reglas. Cualquier jugador se comporta bien si las reglas son claras. Pero ¿qué es lo que pasa hoy con ellos? La MUNI les dijo, miren, ya no les van a dar subsidio. Entonces, ¿qué les recomiendo? Pero yo no lo voy a oficializar. ¿Qué les recomiendo? Pues ustedes reduzcan rutas. Si tienen mucho costo, reduzcan rutas. Hoy hay 40 menos rutas de las que habían hace 6 años. Segundo, cobren. Ya en la noche cobren lo que sea, pero nos hacemos los locos. Y es más, les recomiendo que hagan convenios con la comunidad para que ahí se respaldan. Cuando nos caiga la prensa, vamos a decir, no, si ustedes están firmando con los cocodes y están firmando con las comunidades y ellos aceptaron a 4 quetzales o a 5 quetzales. Eso es una hipocresía absoluta. ¿Eso lo está haciendo la municipalidad ahorita? Eso lo está haciendo. La gente hoy, yo he comprado, la semana pasada compré una tarjeta del Transurbano, de esas de SIGA que le llaman. ¿A cuánto está la tarifa oficial? Le pregunta a uno al que se lo vende. 1.10 usted. Bueno, deme 10 pesos. 10 pesos dentro de 1.10 son como 8 viajes. Me eché 2. Me subo ahí en el Parque Colón, ¿verdad? Me dice el piloto, ya no tiene saldo. ¿Y cómo no tiene saldo si es a 1.10? Ya no tiene saldo, así ya diciéndome, mire, bájese rápido. ¿Quiere seguir? Ya voltea uno a ver y hay una persona que le está prestando a uno su tarjeta, ¿verdad? Me la prestó, ¿a cuánto? 5 varas. Así me dijo, bueno, pagué 5 pesos, pasé y entré al bus. ¿Cuánto me salió el tercer viaje de esa tarjeta? Porque tuve que prestar a un facilitador que le llaman, 5 quetzales. ¿El facilitador es del Transurbano? ¿Me vas a decir tú que la MUNI no tiene control sobre eso? Eso está sucediendo ahorita que estamos nosotros aquí, en cualquiera de estos parques está sucediendo y a la gente le está sucediendo. Eso es decir, mire, mejor sálgase, si usted no puede ser árbitro, ¿ya? Mejor entregue el equipo, si no lo puede hacer. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Mejor sigamos diciendo, no, la MUNI no ha subido la tarifa a usted, ahí no nos metemos. Y para mientras, ruleteros, mototaxis, piratas, taxis, caminando, en pick-ups la gente, y cuando tú vas en la noche, que es lo peor, es el flagelo de la inseguridad que te obliga a pagar un transporte, lo que sea, con tal de llegar a tu casa seguro. Eso no puede ser. Tenemos que activar el 5858-1061, nuestra línea de WhatsApp, las preguntas que usted le puede hacer llegar a Roberto González en cuanto a las propuestas que tiene para la ciudad capital. Salgo del tránsito, rápidamente me enfoco
en el tema de un problema que ha enfrentado esta administración de la municipalidad, y es el tema del ingreso en nuestro país de plataformas electrónicas que prestan el servicio del transporte de pasajeros y que los taxistas han reclamado que tengan las mismas reglas. En este sentido, ¿cuál es su postura del uso de esta nueva tecnología? Bueno, yo creo que nuevamente hay que establecer reglas iguales para todos. Si seguimos manteniendo muy rígido el permiso para que, por ejemplo, taxistas puedan entrar y también con su tecnología, creo que estamos nosotros demeritando a un sector de la población importante. Pero el mundo va hacia empezar a tener ese tipo de tecnologías. Por ejemplo, yo incluso quiero promover la tecnología de que tú en tu app puedas ver las ofertas públicas y privadas de parqueos. Que tú vayas en la calle y que así como vas en Waze, te diga cuántos parqueos hay, digamos, en determinado, digamos, lugar. O sea, ¿usted está de acuerdo con propuestas como Uber? Totalmente, totalmente. No podemos irnos en contra de la tecnología, digamos, para beneficiar a la gente en todo sentido. Lo que no hay que hacer es mantener a unos con reglas diferentes. Por ejemplo, a todo el sistema de taxis se les exige capacitación, les exigen unas calcomanías, les exigen estar llegando a cursos, les ponen cepos, no tienen bahías, no pueden entrar a un montón de lados. Entonces dicen ellos, bueno, yo rotulo mi carro y no puedo tener esa clientela, mientras que viene un desconocido y entra y eso no es correcto. Yo pienso que tú tienes que establecer las reglas, digamos, a todos por igual. ¿Subirle las reglas a los Ubers o bajarle las reglas a los taxis? Bajarle las reglas a los taxis. Tú tienes que, obviamente, ¿cuál es la noción de una reglamentación? Es garantizarle al usuario seguridad, calidad, ciertas cosas. Pero cuando yo participé en la introducción de los taxis rotativos, en 1996, Guatemala, para poder ir a un taxi, tenías que ir a un parque, tenías que ir a un hospital o a un hotel y encontrabas unos lanchones de aquellos carros todavía de los años 50 y te cobraban un dineral. Fue difícil introducir los taxis rotativos y al principio decían, bueno, pongámosle reglas de un montón de cosas. ¿Por qué? Que alguien se apunte, dé 7 requisitos y que echen punta. En cuestión de 2 años, habían 3,000 y pico de gente viviendo de la industria de la movilidad vía taxi rotativo. Acláreme este rumor que he escuchado. Sí. ¿Usted tiene que ver algo con una empresa de taxis en Guatemala? No. Es por la vinculación con Rodolfo Noitze, que es una de las personas. Él sí tiene que ver. Él tiene que ver con la industria, él tiene que ver con la empresa de los taxis amarillos y ha sido muy abierto y es mi gran amigo. Él fue concejal. Él pudiera haber estado como concejal, digamos, de alguna manera viendo un servicio que le interesaba. Él cada vez que se tocaban cosas de taxis en la municipalidad, en la administración Arzú, se inhibía de participar porque él era digamos, actor. No hay absolutamente ninguna relación. ¿Y cómo ¿verdad? usted garantizaría de que no se va a buscar beneficiar a Rodolfo cuando usted llegue a la alcaldía quitándole reglas a los taxis o algo por el estilo? Porque no hay, digamos, uno no tiene por qué beneficiar a uno. Imagínese 5,000 o 300, 400 personas viviendo de los taxis. Uno cuando es funcionario público lo primero que tiene que demostrar es cabalmente esa ecuanimidad y no llegar con compromisos, digamos, de gente que está con uno por razones o por intereses oscuros de beneficio. Yo me decían, mire, pero usted pone en su currículum lo de los taxis rotativos y está Noitz, ¿y qué? Si es cierto. ¿Y por qué no lo voy a decir? Si estuviera así como jugando chiviri cuarta para que no me cachen, seguramente no lo pondría. O sea, cuando uno llega a ser funcionario público, se vuelve uno un juez. Y los amigos, pues muchos de ellos a veces se pierden, porque malinterpretan que tal vez la buena relación que han tenido con uno va a servir a la hora de que uno esté buscando el bien común. He perdido muchos amigos muchas veces en la administración pública. Pero volviendo al tema, hay que ser transparente y qué bueno que existen esas preguntas, porque hay otros que podrán decir, mire, ¿qué se puede beneficiar él? Pues casi que en nada, porque uno no va a estar definiéndole reglas específicas para alguien. Volviendo un poco al tema, creo que parte de los estilos de la nueva administración pública debería ser, si se quiere cambiar, ese tipo de transparencia y ese tipo de apertura. Carlos, rápidamente, pregunta a través del WhatsApp.
Vamos con las preguntas que han realizado nuestros oyentes a través del 58 58 1061, y una de las cuestionantes es si es viable crear un segundo nivel en la Roosevelt similar al que se tiene en el periférico, hablando del país de México, y cómo ve usted el proyecto de Aerometro. ¿Es una realidad o es una promesa de campaña? Mire, el proyecto de Aerometro es una fantasía en ese lugar. Los teleféricos funcionan sobre todo para poder salvar accidentes geográficos, como cuáles, como barrancos o grandes montañas que tienen que subir de la base a la cima de la montaña. ¿Por qué? Porque es un sistema de movilidad, es un modo de transportarse lento. En el caso de la Roosevelt, cuando uno lo compara con otro modo de transporte, el teleférico va a ir 3 veces más lento y lleva 3 veces menos gente, solo para empezar. Pero si continuamos un poquito para verdaderamente ver el grado de fantasía que se han atrevido a proponer, yo hago la siguiente pregunta: cualquiera que va a invertir esa millonada en el Aerometro, hoy en día necesita saber 2 cosas. Uno, ¿quién le va a autorizar la tarifa en el tiempo? Yo voy a meter $50 millones a un proyecto, ¿quién me va a autorizar la tarifa? Es que son los consejos cada 4 años los que estén, no meto un solo centavo. Y la segunda, que es la más importante, ¿quién me va a garantizar la demanda de esa ruta? Es decir, mi clientela. Voy a hacer una pregunta. Mire, si yo después de invertir en el teleférico, en 2 años, ¿ustedes podrían permitir el metro subterráneo ahí? ¿O meter Transmetro ahí? Sí, podemos meter porque es un modo más eficiente. Entonces yo ya no tengo mi demanda que proyecté. Entonces, si yo no tengo garantizada mi demanda es la clientela de la ruta, yo no pongo un solo centavo. Y si alguien no pone un todo centavo, no recibe el financiamiento de los bancos. Es, solo para que la gente sepa un poco, es absolutamente una intención electoral que, así como estaba viendo cabalmente ahí en la televisión, se hacen bonitos renders, ¿verdad? Ahora, como con las películas de Avatar, hasta siente uno que va como en tercera, cuarta dimensión, para que la gente diga, yo quiero eso. Es una fantasía. Ya, eso no puede ser un proyecto serio que pueda ser propuesto a Guatemala. Y en eso creo que coinciden varios candidatos a la alcaldía que han hablado mal de este proyecto, ¿no? Sí, y a mí me sorprendió que, bueno, no me sorprendió realmente. Estuvimos en un foro en la Universidad de San Carlos hace pocos días, y coincidentemente la mayoría de los candidatos, pues, que son asistidos con gente técnica, les han de haber dicho, miren, esto es una barrabasada, ¿verdad? El Aerometro no va a funcionar. No, ahí no, pero repito, eso no invalida que, por ejemplo, líneas de transportación vía teleférico de la zona 18 a la zona 6, del final de Misco al hipódromo del norte de la zona 2, de Ciudad San Cristóbal a la Roosevelt, bajando por la comunidad, o atrás de la Universidad de San Carlos para conectar la zona 12 con la zona 13, digamos, después del aeropuerto, para que mucha de la gente que viene del sur entre también por el lado de la zona 13. Esos son proyectos absolutamente viables porque cumplen con esas características. Son para salvar accidentes geográficos, barrancos, que la alternativa es ir a dar una gran vuelta y hacer 1:30, entonces uno tira un modo teleférico. Entonces, no invalidemos el modo es el correcto. Ahora, la ruta es la equivocada. El lugar han de haber dicho, todos los que viven en Misco y todos los que usan la Roosevelt, digámosles y enseñémosles sus videos para que lleguen a la zona 9, así como en Avatar, y vamos a obtener votos. Eso es lo que critica la mayoría de los candidatos que están hoy en la contienda. Me queda poco tiempo y tengo que hablar de 2 temas que no pueden hacer falta en esta discusión. La primera es, ¿cuál es su propuesta para resolver el problema del agua que se ha presentado en muchas zonas de la ciudad? 2 cosas de resultados relativamente de corto plazo. Uno es rehabilitación de las fugas. Hoy por hoy Empagua potabiliza agua y más o menos entre un 20-25% se pierde en las tuberías. ¿Cuánto es eso? Son más o menos 1000 litros por segundo. ¿Cuánto es eso? Son 5 toneles de agua por segundo. Solo que uno hace un suspiro y una pequeña pausa. 5 toneles por segundo. Son 300 toneles por minuto. Son 18,000 toneles en un tiempo parecido en el que hemos estado en esta entrevista. 18,000 toneles de agua potabilizada. ¿Qué significa? Que agua cruda, que cuesta traer,
en acueductos y en un montón de infraestructura. Le metemos cloro, le metemos sulfato de aluminio, le metemos sulfato de cobre, hipoclorito de calcio, un montón de menjurjes para hacerla potable. Y después la tiramos, 18,000 toneles por hora. ¿Cuánto es? Pues serán 300,000 al día, solo para que nos demos una idea. ¿Qué tengo que hacer? Rehabilitar fuga, porque si seguimos perforando pozos para obtener agua, que además se sigue yendo, ya es un contrasentido. Y hagamos un cálculo, el caudal de un pozo, más o menos, que sea un buen pozo, digamos, 60, 100 litros por segundo, digamos, es medio tonel. Es mucho más barato rehabilitar fugas para que se reduzcan los toneles perdidos que estar jalando agua del subsuelo y agravando el problema, porque vamos 60 años de únicamente perforar pozos y desgastar de forma no sostenible el único reservorio que tenemos en la ciudad. Usted mencionaba dos, ¿cuál es el segundo? El segundo es recargas al acuífero. Los aguaceros que estamos empezando a ver tienen que tener ya un sistema serio, no un drenajito francés con unas piscinas ahí de piedras para ver si se va, ¿verdad? Unas calzaditas con bloc de ese ecológico que tiene mejor permeabilidad. Eso está bueno, eso hay que empezarlo a exigir en todas las construcciones. Pero hay que hacer un sistema ya de pozos, ¿verdad? Invertidos, es decir, pozos de inducción de agua, del agua de lluvia que vaya a recargar el acuífero. Es caro, pero hay que empezarlo a hacer, porque no hay forma de poder recolectar agua, digamos, rápidamente al acuífero. ¿Cuál es la forma correcta? Proyectos de reforestación fuertes en las laderas donde la fábrica del agua es el bosque, es el árbol. Y afuera del municipio de Guatemala hay que hacer grandes programas de recuperación de cuencas para que el acuífero se recupere. Esas son las cosas de corto plazo. Y vuelvo, si alguien quiere un alivio inmediato, lo único que da para proponer es un pozo. Y un pozo no es la solución ni en el mediano ni en el largo plazo. O sea que la gente que quiere decir, quiero tener más agua mañana, solo es un pozo. Pero es seguir como algo así como que uno esté de goma y se quiera curar la goma con otro octavo, ya se acabó, a sudarla, hay que parar y hay que sudarla, hay que parar, ¿verdad? Y empezar a hacer lo importante, no solo lo que se ve, porque obviamente es más fácil cortar la cinta de un pozo y agarrar el caudal y que la gente vea en un video el gran caudal, a estar recuperando una tubería que yo no puedo pintar de algún color chinto porque está debajo de la tierra. Rápidamente, porque no tenemos mucho tiempo, pero ¿cuál es su propuesta para el tema del manejo de los desechos? El tema que se ha discutido cada 4 años en la campaña, en el tema del relleno sanitario de la zona 3. Todo el mundo dice qué va a hacer con el basurero de la zona 3, pero es el final del proceso. Realmente tiene que iniciarse un sistema en el cual el vecino sea el primer guajero. ¿En qué sentido? Que el vecino también enfrente precios con incentivos para que si él ordena la basura desde su casa y le hace el negocio al que recicla y al que trata la basura, tiene que tener un precio menor y ponerle un precio caro, yo diría hasta prohibitivo, a aquel que siga tirando la basura de la misma manera. Cuando uno enfrenta precios vía tarifa, uno dice, puchis, me va a salir carísimo seguirla tirando. Entonces ahora voy a poner el vidrio, voy a poner el cartón, voy a poner el tamal que ya no me comí, que es la basura orgánica en algún lado, y pongo el vidrio o el peto o el plástico en otro. Yo tengo un beneficio tarifario, pero si no lo hago y meto la misma bolsa y la empresa me recoge la misma bolsa de esa manera, entonces no vamos a poder resolver el problema de la disposición final. Entonces, en concreto, ¿qué hay que hacer? A nivel metropolitano, porque parte de la basura, más del 40% de la basura viene aquí a tirarse a la zona 3, tiene que hacerse a nivel del ámbito metropolitano. Ordenar las rutas, las asociaciones también, hay colonias que pasan cuatro empresas en la misma colonia. Imagínense, en lugar de poder ordenar de alguna manera el sistema, tendrían menos costos ellos y le podrían dar un mejor beneficio al vecino. Pero pasar 4 empresas en una misma colonia, ¿verdad? Es un contrasentido económico. Entonces hay que hacer mucho por la vía del ordenar la recolección. Ya la disposición final, para terminar,
Hay proyectos simples, eso es tratar los líquidos que se van al subsuelo, que se llaman lixiviados, y los gases. El relleno de la zona 3 no es propiedad municipal, es propiedad de una, digamos, de una familia privada, es privado el terreno, ya lo están aprovechando en su uso, digamos, de gases, a una escala digamos, muy básica, pero se puede hacer mucho con el relleno. Sobre todo también generar compost. Yo haría una alianza con el gobierno para que la basura orgánica que genera abono sea comprado por el gobierno, para que el gobierno premie los mejores desarrollos agrícolas del país, porque el abono orgánico es extraordinario, es bueno, y es tan bueno, por eso es que es caro. Entonces, darles un buen fertilizante, digamos, a los mejores programas de desarrollo en Chimaltenango, en Quetzaltenango, digamos, para verduras, en Patzicía, todo lo que nosotros vemos, que se premie a los mejores productores con un buen abono metropolitano, urbano, que ha sido generado con la basura. Tengo que finalizar esta entrevista, pero no le puedo dejar de preguntar. En el proceso de transición de usted llegar a ser alcalde, ¿veríamos despidos masivos en la municipalidad? No, definitivamente no. Hay mucho trabajador técnico, operativo, de oficina, de campo, que trabaja de sol a sol. Y ha sido gente que hoy lamentablemente está teniendo un clima laboral muy hostil. Yo le diría que hoy posiblemente la municipalidad está viviendo los días más tristes de su vida desde el punto de vista del trabajador. Mucho trabajador está siendo obligado a ir a banderear, a hacer política. Ayer estaban en la zona 5, ahora como ya se chivearon porque parece que los periodistas ya le toman fotos a los trabajadores que van de primero, entonces jalan unos vecinos, pero ahí vienen atrás los trabajadores que están siendo obligados a llegar a trabajar electoralmente hablando y que los coaccionan y los oprimen diciéndoles que van a perder su trabajo precisamente si viene otro. Yo quiero ser muy enfático. Quienes pierden su trabajo son esos jefes abusivos que se acostumbraron a vivir, digamos, como la escultura del Palacio de la Loa, ¿verdad? Puro Rómulo y Remo, viviendo de la teta de una venta electoral, ¿verdad? Cada 4 años, de la cual les hizo su agosto durante años. Esa gente tiene sus días contados. Bueno, Roberto González, gracias por haber platicado con nosotros, se nos acabó el tiempo. Le agradezco el haber estado esta mañana en esta primera emisión de la Red Noticias. Seguramente platicaremos más adelante si es que al final usted es electo como alcalde, o platicaremos de los temas de la ciudad. 8 de la mañana, 29 minutos, vamos a la pausa. Cuando regresemos, el cierre del informativo en esta primera emisión. Por la mañana, esta es la conexión para informarse, para estar más cerca de Guatemala, para viajar por el mundo y vivir la pasión del deporte. Esta es la